Bienvenidos a un nuevo tutorial de Excel. Hoy hablaremos de cómo sumar elementos en Excel. Recordad, como siempre, antes de empezar, si queréis ser los primeros en recibir información cuando subamos vídeos, suscribíos al canal y darle a la campanita. Así que, sin más, comenzamos. Bienvenidos a este tutorial. Como decíamos, vamos a hablar de cómo sumar elementos tanto de forma básica, aplicando la fórmula más, como con la función suma. La función suma se escribe con la sintaxis igual a suma y luego una serie de números separados por punto y coma. Podemos poner rangos, podemos hacer todo lo que queramos con la función suma. Aunque mejor vamos a verlo con un elemento. Veamos una tabla, tenemos una tabla de Excel, en este caso una tabla de 8 artículos, y estos 8 artículos han tenido una serie de ventas durante el primer semestre, de enero a junio, han vendido una cantidad determinada de cada producto. Vamos a ver cómo aplicar la suma tanto en los totales, ya sean por mes, los totales por productos e incluso un total por toda la tabla. Yo quiero invitaros a que os quedéis hasta el final del vídeo, ya que quizá veáis cosas que damos por hechas y que pensamos que controlamos mucho las sumas, pero nos pueden sorprender algunos trucos que vamos a comentar. Lo primero, vamos a aplicar la suma de la forma convencional. Empezamos introduciendo un igual. Recordemos que toda fórmula debe empezar por un igual y empezaríamos a sumar. Primero la C4, columna C, fila 4, producto 1, aprieto el signo más. Selecciono la siguiente, C5, columna C, fila 5, más C6, más C7, C8, más C9, más C10, más C11. Si nos damos cuenta, aquí vemos ya escrita la fórmula, igual a C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, ¿vale? Y por colorines nos va marcando las distintas celdas. Si yo pulso Enter, ¿vale? Me da 403, que es la suma total. De hecho, si yo cambiara este 40 por 50, pues me debería dar 413 en lugar de 403. Esta es la forma habitual de sumar, ¿vale? Y deberíamos ir repitiendo una a una todas las operaciones. En este caso, al ser una tabla, podría arrastrar y no habría ningún problema y me dejaría los datos perfectamente copiados. Problema de trabajar así, que es lo que nos pide el cuerpo, pues que al final imaginaros tablas inmensas con 500, con 1000 datos, sería arduo ir tecleando 500 veces. Para eso tenemos fórmulas como la fórmula suma de Excel. Igual a suma, como decimos suma, nos permitiría poner el número 1, punto y coma, el número 2, punto y coma, el número 3, punto y coma, y no estaríamos avanzando nada, ¿vale? Porque estaríamos haciendo lo mismo que sumar, punto y coma, punto y coma, punto y coma, punto y coma y punto y coma. Pero quiero que lo hagamos para que veamos que el resultado de esta fórmula sumar todas las celdas me da el mismo dato, 413. De hecho, vamos a escribir aquí abajo 413 para que veamos que el dato va a coincidir. De hecho, vamos a arrastrarlo en todas y voy a pegar aquí los valores para que veamos que realmente la siguiente forma de hacerlo es mucho más rápida y nos va a devolver la información que yo quiero. ¿Cuál es la forma rápida? Utilizar la fórmula suma, pero en lugar de teclear números, introducir un rango. Ahora, en lugar de decirnos C1, C5, C6, C7 hasta la C11, le digo que me sume el rango de la C4 a la C11 y él automáticamente me da el resultado. La fórmula suma, además, es inteligente. Queremos decir, si yo selecciono un rango y en lugar de teclear suma, voy aquí y veo que tengo la función suma dentro de las funciones básicas, si yo elijo la función suma, automáticamente él me pone el resultado en la parte inferior. También, si yo quiero sumar distintos números, como hemos dicho, podemos, si yo quisiera sumar el primer dato de febrero, el segundo de abril y el tercero de mayo, yo puedo escribir suma y aquí sí decirle el primero de febrero, punto y coma, el segundo de abril, punto y coma, y el tercero de mayo. Y ella me da el resultado directamente. Esto también puedo hacerlo con la tecla control. Primera de febrero, segundo de abril, tercero de mayo, y quiero que os fijéis que aquí en la parte inferior nos da los tres datos básicos.
el promedio, que es 48,33 de la selección, el recuento hemos introducido 3 datos y la suma es 145. Aquí podemos ver ya estimaciones o datos de las celdas seleccionadas. Si yo selecciono todas estas, veo que me dice que el dato, ¿vale?, son 413. E incluso podría copiar directamente el dato al portapapeles, ¿vale?, y pegarlo allí donde yo quisiera, ¿vale?, y me pega el 413. ¿Qué pasa? La fórmula suma también es más potente, me permite decir, yo quiero sumar solo enero, control, marzo, control, mayo. Quiero sumar solo estas 3 columnas. Le doy autosuma y él automáticamente me indica abajo los resultados. Os he dejado aquí los resultados para que veáis que siempre coincide. De la misma forma, al igual que lo hacemos a nivel de columna, lo puedo hacer a nivel de fila. Yo puedo seleccionar toda la fila y decirle suma y él me pone el dato en el resultado del total, ¿vale? Vemos que me dice que son 307, ¿vale? Si esto yo lo arrastro, porque lo puedo arrastrar y lo arrastras hacia abajo, me daría los totales. Voy a pegar aquí los valores para que también los veáis, ¿vale?, que no van a variar. Insistimos, suma para sumar directamente, seleccionando y dándole autosuma me pegará en la parte inferior. Selecciono una fila, le doy autosuma, me pegará al final de la fila. ¿Qué pasa si yo quiero rellenar toda la tabla? Para rellenar toda la tabla, si yo seleccionara solo los datos y le doy autosuma, no me va a rellenar la tabla, me va a rellenar solo la parte inferior, porque Excel va a priorizar el sumar columnas. ¿Veis? Me indica los datos en la parte inferior. Si yo lo que quiero es que me rellene ya automáticamente toda la tabla, debo seleccionar todo, incluso el área de resultados. Y cuando le doy autosuma, él me calcula los totales por mes y el total general. Si yo quisiera sumar cosas sueltas con la función suma, por ejemplo, quiero sumar el primer trimestre por un lado y el segundo trimestre por otro lado, ¿vale?, borro todo esto porque lo quiero sumar aquí. Y lo que tendría que hacer sería, para sumar aquí el primer trimestre, debería sumar esto, con lo cual le pongo suma y selecciono el primer trimestre y ya tendría los datos del primer trimestre. Y si le digo que me sume el segundo trimestre, ya obtengo los datos del segundo trimestre. Lo mismo, esta fórmula la puedo arrastrar, ¿vale?, e incluso podría arrastrarla y ya me daría los totales porque me va a sumar el primer trimestre, como vemos aquí son 1.132 y el segundo trimestre me da 1.189. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado, os sea útil y que hayáis visto los pequeños trucos para sumar de forma rápida. Como siempre os digo, si os ha gustado, suscribiros al canal, darle a la campanita y así el siguiente vídeo seréis los primeros en verlo. Si queréis saber cómo sumar de forma ya más avanzada con sumar.si o sumar.conjunto, os dejo aquí arriba los distintos tutoriales que tenemos ya en el canal para que podáis ver otras fórmulas más avanzadas de suma. Espero que os haya gustado y nos vemos pronto.